Muy buenas noches a todos en sus casas. Buenas noches al equipo que está en el suite, al equipo que está aquí en el piso. Noche de viernes en Vía X y los tiempos violentos continúan, o debiéramos decir tiempos corruptos. Vamos por parte, no nos vayamos adelantando. Esta mañana el presidente Boric lideró un conversatorio en Macul para intentar reimpulsar el debate por la reforma a las pensiones. Y no lo hizo solo, además, bueno, las vecinas, los vecinos, otras autoridades estaba ni más ni menos que la expresidenta Michelle Bachelet, a quien Boric le rechazó su reforma cuando era diputado, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que la figura de Bachelet despierta pasiones. A favor, indudablemente, pero también en contra. Su sola presencia hizo que desde la derecha aparecieran voces críticas de inmediato. ¿Será suficiente la exmandataria para que esta vez el gobierno logre un éxito en algo fundamental para los pensionados? ¿Mejorar de manera urgente sus ingresos? Eso está por verse. Por otra parte, el escándalo político del año no está pero ni cerca de terminar. El Ministerio Público, las policías y la Contraloría trabajan a toda máquina para dar con los responsables de los millonarios desfalcos en todo el país. Y la lista de involucrados crece día a día. Además, los detalles que vamos conociendo de algunos casos que quedarán en la memoria colectiva son cada vez más vulgares y desfachatados. Hoy, panel parlamentario. Me acompañan las diputadas de Convergencia Social, Emilia Schneider y Javiera Morales. De Renovación Nacional, por primera vez en tiempos violentos, Marcia Rafael. Y también el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Aquí arranca Tiempos Violentos. Es que las pensiones puedan subir, pero ahora, no en 20 años más. Para las personas que hoy día sus pensiones son insuficientes. Y creo que como sociedad vamos a estar más unidos además, si todos podemos sentir que importamos, que el mundo incluso de la política se preocupa porque la calidad de vida nuestra sea mejor, ¿no es verdad? Entonces la cohesión de nuestra sociedad no puede resistir tanta desigualdad. Ahí estaba la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, en este conversatorio en Macul junto al presidente Gabriel Boric. ¿Qué piensan nuestros y nuestras invitadas del programa del día de hoy? 10 segundos para comenzar con el diputado republicano José Carlos Mesa. Diputado, lo escuchamos. Bueno, la presencia de la presidenta Bachelet creo que responde a los intereses que ella puede tener. Pero una cosa es cierta, la mala reforma del gobierno no va a mejorar porque el rostro ahora sea Michelle Bachelet. No va a mejorar porque aparezca el rostro de Michelle Bachelet. Es parte de lo que vamos a conversar al comienzo del programa de esta jornada. Bienvenida al programa la diputada de Renovación Nacional, Marcia Rafael. Muy buenas noches, diputada. ¿Qué le parece a usted la presencia de la presidenta Bachelet desde ahora ya? Los caminos de la vida, como la canción que entregué. La verdad es que impresiona que el presidente, una vez que rechazó la reforma, no la apoyó a la presidenta Bachelet, la criticó mucho, criticó todo su gobierno los 30 años anteriores. ¡Ay! Ahí se le acabó el tiempo. Vamos a tener mucho programa para conversar, diputada. No se preocupe. Y se hacía memoria de cuando el presidente Boric, cuando era diputado, le rechaza a la presidenta Bachelet su reforma. ¿Qué piensa la diputada de Convergencia Social, Javiera Morales, que nos había tenido bien abandonado, diputado? Diputada, gracias por acompañarnos. Buenas noches. 10 segundos para usted. No, buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, a mí me parece toda lógica, por supuesto. La presidenta Bachelet fue quien impulsó el pilar solidario aumentando las pensiones en Chile y hoy por supuesto que está detrás de una reforma como la que estamos proponiendo que mejora las pensiones de Chile. Perfecto. Y también nos acompaña la diputada Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches. Muy bien. Sus primeros 10 segundos respecto a la presencia de Bachelet. Desde ahora ya. Sí, yo no me quiero centrar en la presencia de Michelle Bachelet, sino en los cacareos que hemos visto estos días de los defensores de la AFP que no se quieren sentar a conversar para subir las pensiones a la gente. Yo quiero hacer un llamado a que independiente de quién sea el rostro, dejemos la pequeñez y trabajemos por Chile. Ahora, hablando de cacareo. Cacareemos. Cacareemos. Tenemos gallina que un cacarea buen rato ahora para el cacarear esta noche de viernes. Diputado Mesa, la presencia, la figura de Michelle Bachelet es una figura potente, tiene su peso político, no solo en nuestro país, también en el mundo. Irrumpen la discusión con la reforma de pensiones, apoyando al presidente de la República, ha generado de inmediato aglutinamiento, ¿cierto?, en torno a lo que quiere hacer el gobierno. ¿Será suficiente para que esta reforma avance en la mirada que tiene el gobierno o no va a ser suficiente? ¿Qué cree usted? Mira, yo creo que por razones totalmente distintas obviamente, pero comparto el primer análisis que hace Emilia al respecto de que esto pasa más allá de los nombres propios. Que esté la expresidenta Bachelet, que esté el presidente Boric o quien sea empujando una reforma, a nosotros no nos va a hacer cambiar el análisis que tenemos de la reforma en sí misma. No nos va a cambiar la forma en que lo estamos enfocando. Para nosotros, yo creo que
aquí nadie podría decir que que no quiere que las pensiones aumenten. La discusión está en cuál es el mecanismo que vamos a utilizar, y ahí están las diferencias. Y esas diferencias, con Bachelet o sin Bachelet, van a seguir igual. Ahora, la ministra del Interior es de la vieja guardia de la Concertación, el ministro secretario de la Presidencia es de la vieja guardia de la Concertación, y ahora salvar la reforma de pensiones de la vieja guardia de la Concertación. Eso es un síntoma también de este gobierno que creo yo no se la puede empujando su idea. Ahora, tras lo que pasó esta mañana, de inmediato aparecen algunas señales. Por ejemplo, la democracia cristiana ya se abre a destinar el 4% de solidaridad y eso le da un empujón a la reforma del gobierno. ¿Qué le parece, diputada, en su caso, el que esas cosas empiezan a manifestarse el día de hoy? Es que por supuesto yo invito al diputado Mesa que vayamos al fondo. Que vayamos al fondo, porque estos son símbolos también que se refieren al objetivo de la reforma de pensiones. La expresidenta Bachelet fue de las primeras que levantó la voz en este país para decir nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema de FP no funciona, entrega malas pensiones. Y ella levantó una comisión presidencial donde estaba liderada por el actual ministro de Hacienda para mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas a través del pilar solidario. Y eso lo logró efectivamente. Fue así y se mejoraron las pensiones en Chile. Nuestra reforma de pensiones hace lo mismo. Y por eso es de toda lógica que hoy día la presidenta la apoye. La pregunta que yo le hago al diputado republicano, a la diputada de Renovación Nacional, ¿cuáles son las propuestas que ellos tienen para mejorar las pensiones hoy y de los jubilados hoy? Porque yo me voy a adelantar, me van a decir, sí, aumentamos la capitalización para que mejoren las pensiones en 20, 30 años más y esa gente no puede seguir esperando. Entonces, hablemos del fondo, díganme cuáles son las propuestas, porque acá que se presente que apoye la expresidenta Bachelet la reforma, nos da también garantías de que es una reforma que va a mejorar las pensiones tal como lo hizo su pilar solidario. ¿Qué le parece ese análisis, diputada Marcia Mira, Rafael? Eduardo, nosotros siempre hemos señalado, nosotros lo único que queremos es que los fondos sean de propiedad nuestra, que sean heredables, que el sistema tengamos la libertad de elegir dónde colocar y administrar nuestros fondos y que el sistema de reparto, sin duda, sea un sistema de reparto que lo ponga el Estado. O sea, el 6% tiene que ser capitalización individual y eso la gran mayoría de los chilenos lo dice. Escuchamos las encuestas siempre están señalando que la gente no quiere, la gran mayoría de la gente no quiere reparto de sus cotizaciones. Por lo tanto, si queremos ser solidarios con el resto, que el Estado ponga un adicional, pero el 6% de capitalización tiene que ser individual. Es lo que dice la mayoría de la gente hoy en día. Diputada Schneider. Sí, lo primero, qué bueno que el diputado Mesa se pone el poncho de las palabras que yo decía, como a propósito que yo interpelaba a los defensores de la AFP y, bueno, republicano evidentemente, férreo defensor del modelo de AFP y las pensiones de miseria. Yo me quiero hacer cargo de lo que decía la diputada Rafael, porque efectivamente las encuestas hablan de que la gente no quisiera un sistema de reparto. Por fortuna, la reforma del gobierno no propone un sistema de reparto. Entonces yo también haría la invitación a que nos leamos la reforma de pensiones cuando la comentemos. El sistema que estamos proponiendo desde el gobierno es efectivamente hacernos cargo de que la gente tenga el derecho a elegir, porque hoy día estamos todas las personas obligadas a cotizar en la AFP, que es un sistema que entrega malas pensiones, que lucra, que abusa a la gente, etcétera, etcétera. No tenemos la alternativa. Si alguien quisiera tener una alternativa pública, no tiene derecho a elegir. Así es la cosa. Con esto, con la nueva reforma, va a poder elegir entre un inversor público y un inversor privado. Además, contempla la heredabilidad. Se va a poder heredar los fondos. Además, tú vas a poder consultar la reforma mes a mes, tu cartola, tu cuenta individual. Va a seguir habiendo cuenta individual. Lo que cambia es que hay un seguro social para hacernos cargo de las brechas de las personas que ganan menos, de las mujeres que jubilan con menos jubilación, digamos, de las brechas que se generan por el trabajo cuidados que desempeñan sobre todo mujeres. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el miedo de discutir estos temas? ¿Por qué insistimos en poner conceptos que no están aquí? Esto no es un fondo de reparto. Entonces, discutamos en serio, discutamos honestamente. Y yo reitero la pregunta que hacía mi compañera Javiera. ¿Cuál es la propuesta de la derecha? ¿Es solo defender las FP? RN tenía una propuesta mala, pero una propuesta distinta. Pero el Republicano y la UDI, ante el silencio, defienden la AFP. A ver, diputado Mesa, el tiro con usted, diputado. Sí. Diputado Mesa, este proyecto no es el proyecto con el que el presidente Boric llegó a la moneda. Son ideas completamente distintas y están bastante cambiadas a lo que conocíamos cuando estaba empezando el gobierno del presidente Porque hay Boric. apertura a dialogar. Porque hay una apertura al diálogo, porque lo han planteado en distintas instancias. Aún así, ¿sigue siendo un proyecto que ustedes no están dispuestos a transar? Primero, respecto de las palabras de Emilia, creo que demuestra la dificultad para tener diálogo. O sea,
Si yo invito a alguien al diálogo, no puedo partir Pero si ustedes se poniéndole palabras en su boca, no puedo partir con estos insultos un poco velados, tratándolos de defensores o de defensores de las pensiones de miseria, esas cosas. Eso desafortunadamente no ayuda al diálogo. Ustedes pueden ver que uno puede decir que está dispuesto al diálogo, pero con tu actitud corporal, con las palabras que usas, con el estilo que tienes para debatir, cierras el diálogo. Entonces, yo por lo menos creo que para poder dialogar hay que estar abiertos a escuchar y tratarnos con un mínimo de respeto. Y ese respeto no va solo a las personas, sino que también a las ideas que tenemos. Uno va a evaluar esas ideas según los resultados que tienen. Ahora, respondiendo sí tu pregunta, creo que esa aclaración era importante hacerla. Respondiendo a la pregunta, nosotros evidentemente sí tenemos una propuesta de pensiones que para nosotros es difícil empujar porque no estamos en el gobierno. ¿Pero cuál es? Nosotros, ¿Cuál es? Esa propuesta de pensiones apunta en primer lugar a efectivamente aumentar la capitalización individual, que es una propuesta que todo el espectro político comparte. Ahí tenemos un piso común. Pero Lo que no estamos dispuestos, y nadie puede decir que porque no creemos lo que quiere el gobierno es que no tengamos una propuesta. O sea, usted nadie está dispuesto a avanzar el 6%. Yo le voy a explicar que- bien, yo le voy a explicar bien si es que usted no me interrumpe. Es que era para precisar, porque cuando Sí, dices es que- 6% de capitalización, tú dices es que sí. 6% carga del Sí, del empleador. Es que si usted me interrumpe antes, yo no le puedo precisar. Entonces, en el fondo usted tiene una duda que no me ha dejado responderle. A ver, diputado, lo escuchamos. Se el da igual punto- vueltas, diputado. Sí, el punto mire, Sus aquí vueltas. las vueltas son las que dejan, eso el dicho siempre ha sido Así así. Y lo importante es que hablemos con honestidad. Nosotros queremos que exista un aumento de la capitalización individual. Queremos que ese aumento de la capitalización individual no quede en manos del Estado. Y ahí No tenemos, queda en manos del y ahí Estado. tenemos una diferencia. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo administra el Estado los recursos. Pero, si Pero no, el- Pero, Pero- pero el pero proyecto ¿quién- del gobierno no queda en manos del, quedan del con las Estado. cuentas individuales. En cuentas individuales administradas a nivel nacional con solidaridad, se le pueden poner No, todos los adjetivos y el albergues que inversor quieran. puede ser público o privado. Aquí lo importante es que esto siga como ha funcionado hasta el momento, porque es lo que La mejor AFP, le ha ahí está. funcionado hasta el momento. Si yo no tengo ningún problema con eso, si yo no sé cuál es. ¿Quieren cuál es el mantener la problema. AFP? Es un Listo. insulto. Yo lo eso es que, no yo lo que para mí es un insulto es cuando se dice que uno viene a defender una cosa. Yo lo que lo que estoy defendiendo son las ideas que tengo. Ah, pero una pregunta, diputado. El proyecto de gobierno no elimina el elemento privado, el agente privado, ¿cierto? Va a estar el privado. Va a estar también el agente estatal, el público. Y la gente va a poder elegir libremente por uno o por otro. Aún así, el proyecto no pasa por la aprobación de la derecha. Es que desde nuestra perspectiva nos hace cargo del verdadero problema de fondo, que es la estabilidad laboral. Hoy día tenemos un gobierno que aparentemente, según lo que hemos conocido en el último tiempo, tenemos que estudiarlo más profundamente, no nos mintió con las cifras de pobreza, pero al menos se equivocó con las cifras de pobreza. Chile es un país, a pesar de que se había celebrado, más pobre, con un trabajo más precario, en donde las personas tienen más lagunas durante el tiempo en su trabajo, y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Ese es el problema de largo plazo. Yo entiendo, y en eso sí creo que es un punto importante el que tenemos que avanzar, en separar esta discusión, lo que pasa a largo plazo, como bien decía Javier respecto de el corto plazo, ¿qué hacemos con las pensiones ahora? ¿Y qué hacemos con las pensiones ahora? También es una discusión actual, en el sentido de que, por lo menos nosotros creemos que esto se tiene que enfrentar con una reforma tributaria que fomente la inversión para aumentar la recaudación y que también focalice los recursos a donde más se necesitan, que es donde nosotros hemos visto también que existe, me van a perdonar, pero uno también tiene derecho a dudar cuando hemos visto el baile de los millones de los convenios. Diputada Morales. Sí, a ver, yo creo que acá hay que hacer ciertas clarificaciones porque no se entiende mucho cuál es la propuesta. Yo todavía no logro entender cuál es la propuesta de Republicano en materia de pensiones. Yo entiendo que uno puede decir, bueno, esta propuesta quizás no se encarga del trabajo informal, pero lo que busca esta propuesta es mejorar las pensiones. Podríamos hablar acá de política laboral, ¿no es cierto?, de cómo fortalecer el empleo, pero la verdad es que una reforma de pensiones lo que busca es mejorar las pensiones. Y eso es lo que hace nuestra propuesta. No veo de las palabras del diputado Mesa donde hay una propuesta que permita subir las pensiones de los actuales jubilados. Me dicen, bueno, aumentemos quizá con recursos fiscales. Pero el tema es que cuando llevamos una reforma tributaria a la Cámara de Diputados, ellos la votan en contra. Entonces, no quieren aumentar las rentas generales para poder mejorar la PGU y no quieren tampoco una reforma de pensiones que permita aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Yo de verdad que me sigo preguntando dónde está la propuesta que satisfaga eso, que es lo que busca la gente, más allá de todos los temas que podemos conversar. La gente quiere que mejoren sus pensiones y que mejoren las de los actuales jubilados. Y acá no hay ninguna propuesta para eso. Diputada Rafael. A ver, yo creo que aquí las verdades a medias son mentiras a medias, o al revés, las mentiras a medias son verdades. A ver. Cuando nosotros hablamos, la reforma que viene hoy día tiene las AFP, pongámosle otro nombre si quieran. O sea, y no por cada vez que uno no está de acuerdo con esto, dice, son defensores de la AFP. Pongamos otro nombre.
Pero aquí este proyecto de ley lo que te señala es que va a haber una entidad estatal que no es la que te administra los fondos, porque los fondos te los administra, puede ser privado. Los invierte. ¿No es cierto? No, te administra las pensiones. Y el ente estatal es el que va a administrar las pensiones, no las AFP. Entonces, ese es. ¿Por qué? Si queremos que sea del Estado, se hace una AFP estatal, pero en la ley viene una entidad que va a administrar las pensiones. Y eso es lo que nosotros no queremos. Que sea un ente estatal solamente el que pueda entidad. Tú tienes el derecho a elegir quién te puede administrar las pensiones. Primero. Segundo, el 6% de capitalización individual queremos que sea absolutamente para el trabajador. No es justo que un trabajador que tenga una pensión, que no es una gran pensión, tenga que también financiarle las pensiones a alguien que nunca ha hecho imposiciones y que trabaje en negro. Eso no corresponde, no es justo para aquello. ¿Y cómo se corrigen las injusticias del sistema laboral nuestro, en el que mujeres se ven perjudicadas por diversos factores u otras personas también? ¿Cómo se hace esa corrección para esas personas? Yo creo que esas correcciones tiene que hacerle el Estado. Ya. O sea, el rol subsidiario del Estado, cuando no puede hacerse el privado, que lo tiene que hacer el Estado. O sea, aquí las pensiones, cuando las AFP tienen una pensión, si tú aportas a la AFP durante 30 años un 10% de tu sueldo, ¿cómo quieres tener los siguientes 30 años un 80% de tu sueldo? Eso es imposible. Tiene que aumentarse la capitalización. Por lo demás, también a las AFP, por ejemplo, las AFP no debieran de cobrar cuando tienen pérdida. La administración no debería ser cobrada. Y ahí también te sube la pensión. Si tienen pérdida, o sea, perdemos nosotros los fondos, pero no que nos cobren también el costo de la administración. Ese también es una forma de aumentar tu... ¿Y eso está en la propuesta del gobierno? Eso está en la propuesta. O sea, es que además me llama la atención porque, claro, la diputada Rafael dice, cambiémosles el nombre, pero después dice cosas que evidentemente las FP son parte de la esencia de la FP. Cobrarle las pérdidas a la gente. Esa cosa hay que corregirla, cambiémosla. sin duda. Pero es que eso no deja de ser, no termina de ser suficiente. Por eso yo creo que la propuesta Pero por eso de RN... tiene que haber con otro nombre, si tú la quieres. propuesta Pero de tiene que haber RN un se estatal. queda corta, Si pero no yo le me gusta quiero la hacer FP, cargo existe un acá estatal. de algo punto. que Tú insinúa tengas el derecho a elegir el en cuál diputado. Una pregunta corta. ¿Está de acuerdo con la presencia de una AFP estatal? Pero por supuesto. que no es una por FP supuesto. estatal. O de un administrador Es que estatal. Para no allá quiero ir. Es que la ley no trae una FP estatal. Lo que trae es un administrador estatal que te administra las pensiones. Es que hoy día lo Y que tenemos que es no una lo va a hacer la institu- FP. es una Ya, diputada Schneider. industria sumamente integrada, donde tenéis que la misma empresa, donde tú metes tu ahorro, te los invierte en el mercado, qué sé yo, le genera rentabilidad, que eso es lo que se mantendría con la reforma, el inversor privado, pero además ese organismo te administra, es decir, es la ventanilla del ciudadano con digamos, su administración de pensiones. Eso es lo que pasaría a ser parte de un organismo público que, ojo, no va a depender del gobierno de turno. Entonces lo que dice el diputado Mesa de que esto, que la danza a los millones, que el caso convenio, separemos agua. Acá la justicia está actuando, pero lo que se está proponiendo es un mecanismo público, responsable, que mantenga la autonomía y que en ningún caso las pensiones tengan una caja caja chica de los gobiernos de turno. Eso está fuera de la mesa, eso nunca ha estado sobre la mesa. Entonces hagámonos cargo de eso. La reforma también tiene incentivos a la formalización del trabajo. Y otro ejemplo, el seguro social no va a ir a un fondo de reparto que va a estar ahí perdido en el infinito. Igual el beneficio del seguro social de alguna manera llega a tu cuenta individual. Por ejemplo, para el desempleo. Está contemplado en la primera propuesta de reforma, yo no sé cómo irán en las negociaciones, que cuando una persona queda desempleada, el Seguro Social te cubría esas cotizaciones que tú perdías, porque el Seguro Social nos va a beneficiar a todos. Y finalmente, la mayoría, salvo los más apestosamente millonarios de este país, con el Seguro Social vamos a terminar recibiendo más plata en nuestra cuenta individual, porque el Seguro Social se va a hacer cargo de todas esas contingencias que tenemos en la vida. ¿Diputada? El desempleo, el hecho de tener un hijo y tener que interrumpir tu trabajo, etcétera, Una pregunta, etcétera. diputada. ¿Cuál cree usted que es el principal beneficio o punto a favor que tendría un administrador público de las pensiones? Yo creo, no me quiero concentrar en un elemento porque esto es una reforma sistémica, hay que entenderla como Sí. un todo. Si lo vamos desarmando, cambia el efecto. Lo más importante hoy día, y que es la diferencia con la propuesta que ha puesto RN, es que, y lo decía la diputada Morales, con todo lo que estamos proponiendo, incluso con las concesiones que se han hecho en el diálogo por parte del gobierno, porque hay voluntad de diálogo, a diferencia de republicanos, lo importante es que las pensiones suben hoy, no en 20, 30 años, hoy. Y le suben a los futuros pensionados, es decir, a los que estamos trabajando hoy día vamos a ser pensionados en el futuro, y a los pensionados hoy día. Porque también necesitas el componente de la solidaridad para no me está hacerte cargo respondiendo la pregunta. de hoy día. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es, cree usted, el principal beneficio Hoy de día tener un tenemos administrador una público por eso industria el sistema que tenemos hoy día? hoy día tenemos una industria sumamente integrada. La FP está cruzada
con dónde invierte, quién administra. Eso, distintos estudios Ya. te han dicho que no es eficiente, que genera incentivos perversos en el sistema y que no pone en el centro. ¿Qué incentivos perversos? Háblame. En la otra cara de la Señálame moneda. una empresa estatal que sea incentivo eficiente. A ver, diputado Mesa, desde su mirada. Si esto no es ¿cuál una empresa, estamos cuál es hablando de el seguridad punto en social, contra? de un derecho. Diputado, un segundo, Igual, por favor. igual, lo mismo. Diputado, ¿cuál es el No punto, es lo mismo. el mayor punto en contra de un administrador público? De partida, el hecho de que quien te administra la pensión fuera de considerado como separado de los demás, no, eso no va a subir las pensiones, eso es un cambio de administración simplemente. Reduce segundo, la, lo segundo lo que es cuesta el importante, es muy difícil dialogar en estas condiciones así si hay interrupciones tan constantes. Y por eso les digo, el diálogo tiene que ser de escucharnos también. Uno por algo tiene dos Escuchar. orejas También y, tiene un que solo, ser y una sola boca para dinámico, escuchar pues. el doble de lo que uno habla. Hay que ser dinámico. En segundo A lugar, ver. creo que también hay que derribar un mito que ha estado instalado siempre, y es que las administradoras de fondos de pensiones no sufren con las pérdidas, porque existe el encaje en la actual ley desde hace mucho tiempo, que tienen que invertir un porcentaje de sus ganancias en los mismos paquetes de inversión de las pensiones, de los fondos de pensiones. Por lo tanto, si ganan las pensiones, ganan ellos, y si pierden las pensiones, pierden ellos. Y lo tercero, creo yo que hay que entender también, y aquí es donde creo que también hay que desviar un poco algunas malas concepciones, digamos, para no atribuirle intenciones a nadie. Y es que cuando uno ve las votaciones en el Congreso, en muchos casos los republicanos hemos estado más cuadrados con el gobierno, por ejemplo en materia de seguridad, que los parlamentarios del propio gobierno. Esta misma semana legislativa que está terminando, hubo 2 proyectos de ley que el gobierno empujó, como es el caso de la ley de usurpaciones, Usurpaciones, y el que se aprobó. caso de la ley que sanciona el transporte de combustible en contextos de Manifestaciones. movilización, marcha. Hay cosas que arreglar, por supuesto, volver a la comisión, pero ahí los republicanos votamos con el gobierno y hubo muchos diputados de gobierno que votaron en contra, ambos proyectos. Entonces, ¿dónde se ve la verdadera voluntad de diálogo? En el Congreso. Lo demás son titulares, y yo para los titulares creo que no estamos ya hoy día. Diputado Sí, Morales. podemos hablar de seguridad un ratito más, pero yo no puedo dejar pasar 2 cosas. O sea, La primero, escuchamos. acá todos los chilenos y las chilenas saben que mientras los fondos de pensiones bajan, uno después ve el promedio de utilidades de las AFP los últimos 2-3 meses, cuando Sube. la gente ha mirado cómo le ha bajado en su cuenta el fondo de pensión, sube. Y las utilidades suben. Entonces, yo creo que la gente, más allá del encaje y toda la cuestión técnica, no, la gente no es tonta y sabe clarísimo Sí, pero tampoco hay que tratarla las, así. las AFP ganan y ganan, Tampoco hay y que la mentirle a la gente va gente. viendo que sus fondos bajan y bajan. Y eso es una realidad. Y en el segundo, sinceremos las cosas también. Porque acá todos dicen, bueno, que administren las pensiones las AFP, que las sigan administrando. Pero cuando uno ve quién es o quién está aportando a las pensiones de este país, uno tiene que sincerar también cómo es la cosa. El promedio, más bien la mediana, pero que se entienda, el promedio de una pensión autofinanciada para una mujer en este país es entre los 30 y los 40 mil pesos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si solo hubiese aporte de la AFP de las mujeres, en el caso de una mujer, el promedio sería de entre 30 y 40 mil pesos. Esas son las pensiones que dan la AFP. Si hoy día las mujeres tienen aproximadamente 200 y tantos mil pesos más, es porque existe un instrumento estatal, que es la pensión garantizada universal. Entonces, el aporte que hoy hace el Estado a las pensiones es enorme, porque el sistema de la AFP no da abasto. Entonces, si es el Estado el que está entregando a través de la PGU 200 mil pesos y la AFP en ese caso en promedio entrega 30 mil pesos, a mí me parece de toda lógica que en vez de que existan 6 administradoras para esos 30 mil pesos, haya un administrador público que no va a invertir esa plata, va a administrarla y va a entregar la pensión a las personas. Hay lugares en Chile donde no están las 6 oficinas de la AFP, Claro. en mi propio distrito, Claro, si no donde fuera- no hay. Si no En fuera por cambio, el Estado llega a todas partes. Si no fuera por el pilar solidario que se instala en el gobierno de En la Bachelet. presidenta Bachelet, en Que Bachelet se 1, refuerza, porque existía de antes. que ella lo refuerza, claro, de manera contundente. Sí, eso sí. La verdad es que hoy día las pensiones serían desastrosas. Estaba revisando la rentabilidad de 2 fondos en particular entre junio de 2022 y mayo de 2023. Las pérdidas del fondo A están en torno al 13% y las del fondo C están en torno al 5%. Y eso es el bolsillo de los chilenos, eso es la cartola de los chilenos. Ahí es donde tenemos una pérdida de plata gigantesca. Y no alcanzo a ver la rentabilidad de las AFP en el mismo periodo. No creo que hayan ido a una tanta cosa, pérdida. Eduardo, que es importante, y por eso es que nosotros también hacemos mucho hincapié en por qué es importante que exista una reforma que fomente la inversión. Porque esa rentabilidad se debe a que
la inversión está bajando en nuestro país, la economía ha ido al desplome. Si no hubiese sido porque ganó el rechazo el año pasado, esos fondos se habrían desplomado mucho más porque Eso los suena un mercados poco se fantasioso. habrían desplomado. Es cosa de ver cómo subieron los mercados al día siguiente que Y los el Banco republicanos Central y ganaron el Ministerio de el día Hacienda 7 se de han mayo. pintado. Sí. Los mercados responden a los incentivos. Sí, Pero está bueno, pintado ustedes saben el más de Banco aquí, pero yo Central, también creo que en el Ministerio de contexto Hacienda. global de la economía que también nos golpeamos fuerte Sí, aquí en por nuestro país. cierto. Post-pandemia. En este contexto, el presidente Boric también se refirió a otra materia. Escuchemos. Una vida digna. Y ustedes ya me conocen, soy una persona de convicciones firmes. Ayer había una marcha de pobladores de diferentes sectores de Santiago luchando por el derecho a la vivienda. Y salí a saludarlos. Fui afuera de La Moneda y estuve con ellos, conversando con ellos un rato. Hay algunos que se ponen medio nerviosos cuando uno conversa con el pueblo y no les gusta y dicen, no, esto no es propio del presidente. ¿Cómo no va a ser propio del presidente de la República conversar con la gente que tiene más necesidades? Porque nosotros, vecinos y vecinas, no nos olvidamos también de dónde venimos. Venimos de los movimientos sociales y tenemos que estar en conjunto con ustedes trabajando. Nuestro apoyo son ustedes, a ustedes nos debemos. El presidente se hace cargo de algo que sucede ayer en La Moneda, no sé si en la casa están todos enterados, había una manifestación, ¿cierto?, en el frente del Palacio de La Moneda y el presidente rompe el protocolo, causa estragos en su propia seguridad porque se preocupan, ¿cierto?, tienen que generar todo un movimiento improvisado y va hacia la manifestación. Ahí una persona le pasa un megáfono y a megáfono vivo conversa con las personas, perfecto, algunos lo pifen, otros lo aplauden y luego él se retira. De inmediato, de cierta preocupación en el equipo de seguridad, la avanzada, todo el equipo que está en torno al presidente, luego se conocen antecedentes respecto de quiénes estaban en aquella manifestación. Pero, mira, ahí está el momento exacto. El presidente va, están las vallas papales, la gente le grita algunas cosas, el presidente escucha, ¿cierto? Le expresan de dónde vienen, quiénes son. No, nadie le lanza una piedra, como sí pasó sobre todo en los primeros días de su mandato, cuando el presidente rompe también el protocolo y alguien le lanza una piedra, no recuerdo si fue en La Serena o en otra parte. Hay algunas fotos y luego alguien se acerca al presidente y le pasa un megáfono. Esa persona, ya sabemos quién es, yo más adelante les voy a contar quién era, porque es muy particular. Estaba en su horario de pega y gana más de 5 millones de pesos, esa persona que le pasa el megáfono. Diputada Rafael, ¿qué le parece este presidente Boric, que puede ir a acercarse a una manifestación, que conversa con la gente, que rompe el protocolo, pero que está ahí? Mira, ¿Está bien, está mal? ¿Es presidencial, no es presidencial? ¿Qué visión tiene usted? Eduardo, es que no se trata de acercarse a la gente y yo escucho a la gente. Démosle respuesta a esa gente. Yo te quiero contar, yo soy de la región de Aysén. Ya. El presidente fue en enero a la región de Aysén. Y en enero ocurrió algo similar, muy similar. Y salió una señora a hablarle y él igual, rompió todos los protocolos y fue a hablar con ella. Entonces, le decía que estaba la escoba en la salud en Puerto Aysén. Y él, como es tan cercano, le dice, ¿qué le hace falta? Necesitamos profesionales, especialistas. Yo le voy a mandar especialistas. Con una fuerza, estamos a agosto y no ha mandado un especialista, uno. Entonces, es muy fácil para la tele decir, yo escucho a la gente, cuando dime qué hemos hecho por esa gente. Cuando habla con esa fuerza, a mí me gustaría escucharlo con esa fuerza, ¿dónde están esos millones que se han robado? Y de la gente más vulnerable, gente de campamento, que lo único que quiere es una casa propia y le pagan 420 millones a una fundación para que instale una llave y un BIM con agua. Esa es una burla a la gente, es una burla. Entonces, de verdad, yo personalmente no le creo. Creo que eso es absolutamente de dirigente estudiantil, no de un presidente de Chile. Diputada Morales, ¿qué le parece? El presidente va, pero después resulta que en Aysén al menos el especialista no ha llegado. Bueno, O sea, no conozco el detalle y tampoco puedo decir si es falso, ¿cierto? No sé, no estaba ahí en Aysén, al menos puedo hablar en mi región. En mi región, efectivamente, el presidente ha ido, efectivamente tenemos, porque somos de regiones bastante cercanas y tenemos el mismo problema, faltan especialistas, y cuando se trató el tema y ahora tenemos un convenio de programación entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional especialistas? para que abrir Ahí llegaron los especialistas. No, se abrió un concurso Ya. público El para... presidente le dijo pero a la déjame señora- terminar, el presidente le dijo a la déjame señora, terminar, yo Marce. le voy a Déjame mandar los especialistas. No, pero por inventan supuesto, Porque los presidentes no pueden No hacer lo eso. sacan pero del uno puede bolsillo. generar política Exactamente, por lo pública. tanto no puede Que le decir dé eso. esa respuesta. Exactamente. A ver, no le puede dar esa pero en mi respuesta. caso, pero diputada déjame Morales. terminar, pues, Marce. Estudiante, No, esa es la Diputada respuesta Morales. del presidente de la República, No del que está presidente. efectivamente
que va a los territorios, que va a Sí, las yo no distintas estoy diciendo regiones de lo Chile contrario. a escuchar qué es lo que la gente necesita. En mi región al menos, el presidente fue. Efectivamente, uno de los temas más complejos allá es el de especialistas y hoy día tenemos un concurso público para traer especialistas a la región, impulsado por el gobierno. Claro, si uno se está imaginando que el presidente va a llamar a un médico y para decirle, Pero que váyase a eso vivir dice. a Coyhaique, eso es irreal, pues, Mar, si tú lo Él- sabes. él Lo que es uno idea de hace es lo que dice, políticas entonces. públicas para que se vayan solucionando esos problemas. Y con el mismo ánimo creo que ayer fue a hablar con las agrupaciones de vivienda. Acá es clarísimo, este gobierno tiene un compromiso, 260.000 viviendas a lo largo de estos 4 años y es lo que se está trabajando. Y yo me imagino que el presidente fue a escuchar cómo iban esos avances y saber qué estaba fallando, qué no, para después poder seguir la gestión. Diputado Mesa. O sea, yo creo que el análisis que se hace, tanto la diputada Rafael como la diputada Morales, tiene sus pros y sus contras, pero también yo creo que hay otra arista que hay que analizar. Yo me pregunto, el presidente tiene una agenda, ¿cierto? El presidente tiene cosas que hacer durante el día. ¿Qué pasa en una moneda cuando el presidente puede dejar esa agenda votada, digamos, por los minutos que fuera, para salirse de esa agenda? Porque no es solo una salida de protocolo, ojo, es una salida de agenda, que el presidente va a hablar con estos manifestantes. Después yo creo que es interesante que hablemos sobre ese manifestante y sobre lo que ha pasado con el tema de vivienda, porque ya sería el segundo caso de una persona que se dedica a movilizar personas en materia de vivienda y que en realidad recibía un sueldo millonario en el gobierno. Y Sí. en Cerro Navia también lo Vamos a vimos. llegar ahí. Yo me pregunto, ¿el presidente de verdad tiene un norte, tiene una agenda hacia la que apunta? Porque esto para mí lo más preocupante de esta escena no es que el presidente se acerque, yo lo celebro, creo que puede ser súper positivo. Lo que me preocupa es por qué hace eso cuando quizás debería estar haciendo otras cosas. ¿Es porque no sabe cuáles son esas otras cosas que tiene que hacer? ¿O es porque no tiene nada que hacer a esa hora? A mí de verdad me preocupó porque digo, veo un gobierno sin norte. Un gobierno sin norte, diputado A Schneider. mí, bueno, yo creo que los diputados pueden... justo me está llamando, qué tontera, lo Boric. apagué. La moneda. Aló, presidente. No, mentira. Los diputados... ¿Un tienen- especialista dónde, Clonista? Llegó un especialista para... No, te cachai. ¿Dónde lo mando? ¿Dónde lo envío? No, los diputados tienen el derecho a tener su narrativa como quieran de lo que está haciendo el gobierno, pero yo le respondo a la diputada Rafael. ¿Qué está haciendo este gobierno en materia de salud? El copago cero para dar la gratuidad en la red pública de salud. ¿Cuál es el norte del gobierno, diputado Mesa? El plan de emergencia habitacional, que como decía la diputada Morales, 260.000 viviendas, nadie puede Que no negar. las va a cumplir. Nadie puede negar, No va a cumplirlo. independiente de la cifra final, yo creo que sí se va a cumplir, No, pero creo que más se va a allá de eso, nadie puede negar que en este gobierno se han entregado una cantidad de terrenos importantísimos a comités de vivienda que llevaban años, décadas incluso, esperando por el derecho a la vivienda. Eso ha sido un trabajo de este gobierno. Ese es el norte de nuestro gobierno. Y yo creo que los analistas de la plaza, la oposición, tienen el derecho de armar polémicas ficticias en torno a esto, pero los hechos son que el presidente es un presidente cercano, es un presidente que tiene conciencia de la importancia que tiene para la democracia, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y sale a escuchar, sale a hablar, sale a dar la cara, porque no es un presidente que tenga nada que ocultar. Y se quedó algo dando bote de la parte pasada, pero un administrador público de pensiones es considerablemente más barato que lo que cobran hoy día las FPs por gastos operacionales. Ahí, esa me había quedado dando esa era, po. Ahí está, ahí está. Ahora, Estaba preparado esto entre nosotros, se me había olvidado, esto es una que teníamos performance. ese sketch listo. Perdón. Ahora, ayer sucedió algo mientras el presidente estaba ahí interviniendo, en particular, que no tiene directa relación con el presidente Boric, pero sí pasó en esta manifestación. Y lo trae el diario La Tercera, veamos el titular. Y en horario laboral, el funcionario de La Pintana y consejero del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que encabezó la marcha en la que apareció Boric. José Hidalgo Zamora, de 66 años, tuvo un rol protagónico en la manifestación en la que intervino este jueves el presidente frente a la moneda. Reconoce, de hecho, que ayudó a coordinar la alocución del mandatario, aunque su presencia le costará un sumario administrativo municipal. Esto es un funcionario municipal de La Pintana, que está sumariado y que gana más de 5 millones de pesos. ¿Qué está haciendo ahí esta persona que además trabaja en un consejo asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Diputado Mesa. Bueno, está haciendo las veces de un dirigente social o en este caso la vivienda a sueldo del municipio de La Pintana. Yo creo que es importante, que es bueno que el mismo municipio haya iniciado este sumario para que se aclare. Pero una cosa ya empieza como a repetirse este caso. Ojalá fuera el último, pero ya es el segundo. Pasó en Cerro Navia con esta persona que trabajaba en el Ministerio de la Cultura, ¿cierto? Que tenía una doble vida, incluso 2 nombres distintos, que era dirigente de una toma y que después termina sabiéndose que trabajaba para un ministerio. ¿Y por qué esto es relevante? Porque a mí me ha tocado conocer
muchos casos, y Cerro Navia quizás dentro de las comunas que a mí me toca representar, desconozco a mayor detalle los distritos del resto de las diputadas, es una comuna con un dolor en materia de vivienda muy profundo, muy profundo. Y se ha visto cómo, y esto a mí me lo han dicho personas con nombre y apellido, cómo ellos sienten, no, aquí yo tampoco puedo hacer una acusación tan certera, pero si ellos sienten que quienes tienen mayor cercanía y participan de este tipo de movilizaciones avanzan más rápido en la fila que quienes no participan de este tipo de movilizaciones. Existe un grupo incluso de vecinos de un comité de vivienda que tuvieron que ir a, comillas, tomarse preventivamente un terreno que les había sido asignado porque otro comité de vivienda se lo iba a tomar. Porque ¿qué es lo que pasa? Y por eso es importante el proyecto. Sí, la toma existió. Pero ¿usted tiene pruebas de la afirmación? Sí, la toma existió. Ellas mismas me lo contaron. Entonces, lo que usted está contando. Mira, nuevamente, si vamos a partir desde la mala fe para debatir, estos son hechos de público conocimiento. Voy a volver a explicar lo que estaba contando. Por eso es importante, por ejemplo, una ley como aprobamos la ley de usurpaciones, porque también protege a quienes esperan una solución habitacional y evita que quienes a través de la violencia buscan saltarse la fila. Lo entiendo. Respecto a este hecho particular, diputada Morales, ¿cómo se entiende que un funcionario municipal de La Pintana, que gana 5.790.000 pesos brutos según Transparencia, esté liderando una manifestación? Yo creo que no se entiende. Yo aquí no entiendo nada. No, yo Aquí me tampoco, pierdo yo creo que no se completamente. entiende y yo me alegro. Yo me imagino que el municipio tiene que dar explicaciones y que ha iniciado el sumario y tendrá que ver la responsabilidad del funcionario. Desde el año 96 porque si trabaja su en La cargo Pintana. es estar efectivamente como funcionario municipal en el municipio, es ahí donde debiese estar. Entonces, yo no cuento más información que la que hemos conversado acá y la que ha salido en los medios, pero hasta el momento no se entiende. Diputada Schneider, ¿algo que agregar? Sí, o sea, no, yo concuerdo con la diputada. Aquí la Municipalidad de La Pintana tiene que responder. Convengamos que sería una cuestión absolutamente absurda y sin antecedentes decir que aquí hay una especie de operación del gobierno. Espero que nadie lo esté insinuando. Pero yo concuerdo con la diputada Morales. O sea, acá si hay un funcionario que está en su horario laboral incumpliendo, que se haga el sumario correspondiente, que responda ante la justicia, responsabilidades y tal, ¿cachai? Pero creo que no quita el tema de fondo. Esto es un gobierno que está avanzando decididamente en darle el derecho a la vivienda a las personas que llevan tanto tiempo esperando. Y, en segundo lugar, está bien, creo yo, y aquí pareciera ser que concordamos a lo con la diputada Rafael, que el gobierno dialogue con la ciudadanía, que escuche y que el presidente siga siendo cercano, que creo que es parte de la esencia de él. Perfecto. Diputada Rafael. Y no, mira, yo quiero señalar lo que hablaba del presidente de la cercanía, que dice la diputada. Yo no niego el que tiene que ser, pero yo quiero insistir, muchas veces se olvida el rol de presidente, porque, perfecto, va, en el caso de Aysén, ¿por qué no el presidente le dice, mire señora, nosotros aquí tenemos que hacer un convenio de programación para poder determinar cuáles son los especialistas, pero no señalarle a modo de dirigente estudiantil, yo le voy a mandar los especialistas, porque fue textual. Entonces, nosotros necesitamos igual un presidente que sea un estadista, que tenga una mirada de país, no de buena fe, de querer hacer soluciones, porque yo, de verdad, yo no creo que sea mala fe el presidente, Deme un segundo. pero sí quiere solucionar Deme los un segundo, problemas de una Rafael, manera porque tengo- mucho porque más tengo- casera. no podemos La entiendo. debatir en base a los casos particulares diputada. tampoco. Tengo otra parlamentaria esperando en línea. Está hace rato ahí la diputada de la UDI por el Biobío, Flor Weiss. Diputada, muy buenas noches. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Muy buenas noches. Diputada, esta tarde hubo una reunión en el gobierno regional del Biobío, sacudido por escándalos del caso Convenio, uno de los más bullados, el famoso caso Polizzi, en el que se entregaron nuevos antecedentes. ¿Usted estuvo ahí? ¿Pudo entregar algún antecedente o conoció algún antecedente relevante que nos pueda aportar a esta hora? Mire, lamentablemente nuestra región lleva un mes prácticamente siendo noticia por este escandaloso caso que mediáticamente ha tenido una relevancia muy importante y no nos deja de sorprender cada día. Y hoy día lo que ha ocurrido es que el Consejo Regional, que había estado pidiendo hace bastante tiempo, pero se logró finalmente hacer esta reunión en donde no hubo grandes cambios en lo que ya conocemos, porque lo que ahí se hizo es entregar una exposición por parte del gobierno regional respecto a la situación de los convenios desde el punto de vista administrativo, cuáles son las etapas, cómo van, en fin, la secuencia de los casos de entrega de dineros. Y ahora, bueno, el Consejo Regional y una reunión con bastante acotados los tiempos también, unas intervenciones bastante breves por parte de cada uno de los y en donde lo que ahora queda entonces es que los consejeros y consejeras evalúen en su mérito lo que se ha entregado, que a mi modo de ver no es significativo ni cambia lo que habíamos conocido hasta ahora, y se puedan determinar las responsabilidades, y ellos tienen en su rol hoy día el evaluar, como digo, si acuden o no
al Tribunal Calificador de Elecciones, que es una de las formas en donde se podría asumir una responsabilidad política por parte de la primera autoridad regional, porque todos estos escándalos, digamos, y conocimientos mediáticos finalmente no dan resultados tampoco. Sí, la verdad es que es muy bullado lo del Biobío. Usted tiene razón en aquello. Y es tan escandaloso, tan vulgar y tan llamativo. Tiene tantos ingredientes y elementos que uno dice, chuta, esto es terrible, y de pronto ahí perdemos un poquito el foco en lo realmente importante. Uno, responsabilidad política. El gobernador Rodrigo Díaz, ¿se va a iniciar un proceso de destitución por parte de los consejeros regionales para sacar al gobernador Díaz de su puesto? Mire, hasta ahora lo que había no estaba en el ánimo de ellos, y lo digo responsablemente porque lo he conversado, a lo menos con los que son del sector nuestro, y lo que ellos señalan es que no estarían los votos para ello. Ya. Por lo tanto, claro, para ir a presentar tienen que tener los votos para hacer la presentación. No estarían. Ahora, después de los antecedentes que se han conocido en la reunión, tendrán que evaluar si tienen nuevo mérito. A mi juicio no hay ningún antecedente adicional a lo que ya se conoce públicamente, porque además hay que decir que los medios de comunicación han entregado mucho más información y mucho más oportunamente y en tiempos reales que la que se ha conocido por parte de la autoridad, tomando decisiones que yo las he criticado porque me han parecido que han sido absolutamente extemporáneas y que no han dado realmente un sentido a que se asuma esa responsabilidad política que el gobernador dice, porque haciendo cambios que no tienen ninguna significación, a mi juicio, y sobre todo yo he puesto el foco en que los recursos se recuperen y que podamos... ¿Sí? Perdón, diputada, para entender entonces la salida de 3 funcionarios, el jefe de gabinete, el administrador regional y un jefe de división, ¿no son relevantes? Yo entiendo que ellos eran parte del círculo más cercano del gobernador, cargo además de confianza del gobernador. ¿No es suficiente? ¿Quién más debiese salir? Son parte del equipo administrativo y se reemplazan por personas que siguen siendo los mismos que estaban desde antes, desde siempre, y que son parte del círculo que han estado siempre, no solo en este cargo, sino que en otros en que ha tenido el actual gobernador regional. Entonces, a mí me parece que no es suficiente para nada. Además, se hace extemporáneo, pero aquí porque la responsabilidad política es del gobernador regional. Ahora, eso existe una fórmula, él no es designado por el presidente, por lo tanto, la única forma que se haga efectiva es que él renuncie, que no lo va a hacer, obviamente, y la otra es que el Consejo Regional asuma ese rol de evaluar muy acuciosamente los antecedentes y busquen en dónde se infringió la normativa, las leyes, y a mi juicio hay una falta gravísima en los mecanismos de control y de fiscalización a la hora de entregar recursos, de manera que hoy día se han estado despilfarrando más allá del mérito que hoy día la ley lo entrega. En este caso, que como dice Eduardo, usted y compartimos todo, ha sido bulloso, escandaloso, decadente, mediocre. Eso le quería preguntar, diputada. Ordinario, rasca, para usar otras expresiones. Mire, que cada día no nos deja de sorprender. Claro, ahí estamos viendo alguna imagen de lo que fue la reunión de esta tarde, con forcejeos y restricción de acceso y esa sesión extraordinaria del gobierno regional del Biobío por el caso convenio. Estamos viendo la imagen, estaba pero atiborrada la sala de esta reunión, pasó de todo. Ha sido la política de cerrar las puertas en el gobierno regional. Recordemos que se le prohibió el ingreso a la prensa en los primeros momentos cuando esto surgió, después cuando se fue a la PDI a incautar, se hizo toda una parafernalia ahí en donde todo muy controlado, con mucha rigurosidad, en circunstancias que aquí se había hablado siempre que esto era de puertas abiertas. Ahora, claramente una reunión que tiene que darse también en un contexto que sea dentro del respeto y del margen, que eso tampoco yo voy a instigar a que vayan a desordenar y que no se puedan finalmente las personas expresarse, pero ha habido un celo, a mi modo de ver, excesivo en resguardarse tanto de entregar información y que no la han entregado oportunamente, porque si se hubiese entregado oportunamente, fíjese usted, Eduardo, se habrían evitado quizás, más allá de que el Ministerio Público también se tardó en hacer la incautación de todos los computadores y que nosotros lo pedimos, yo lo pedí reiteradamente, se habría evitado llegar a llenar a las casas y a pasarle también un dolor a las familias, que nadie quiere desde lo personal que eso ocurra, y haber entregado voluntariamente toda la información y no entrando, y no es menor esto, personas encargadas de informática a las 22 horas, junto con la persona que es la contraparte técnica de la fundación en sí, funcionaría del gobierno regional. Entonces, ¿usted qué le queda? Diputada, detengámonos ahí un segundo. Ese antecedente es bien raro. O sea, un día sábado, 22:30 horas, ingresa un funcionario del gobierno regional, ¿cierto? Con su contraparte de la fundación en ti del área de finanzas. Una cuestión de... Y en medio del escándalo, ¿quién comprende eso? ¿En qué mundo vive esa gente?
Y después dicen que estaban preparando sea, una entrevista que tenía el gobernador. O sea, es tan de básica, esto tan básico, tan que uno no le queda más que pensar que o son tan limitados para no pensar los efectos que iba a tener y que eso se iba a filtrar igualmente, o simplemente les da lo mismo y se quieren seguir riendo de todo y haciendo un desafío a todo lo que es la institucionalidad. O sea, que entre el encargado de informática, cuando habíamos visto el escándalo de robo de computadores, de todo lo que es donde se concentra la información, con la contraparte técnica financiera, del Sí. escándalo de la Fundación en ti. Entonces, por Dios, creen que nos ven la cara de tontos a todos. Oiga, Y por eso que en diputada. la región hay un sentimiento de mucha rabia, de impotencia, pero por sobre todo que se asuman las responsabilidades. Entonces acá, Sí. hoy día la plata sigue estando en los bolsillos de la señorita Polisi y sus socios. No sabemos ¿Diputada? dónde está, pero no está en el barrio norte para haber hecho un trabajo de infraestructura, Claro. de luz, de electrificación, de iluminar las calles donde ¿Diputada? están hoy día asaltando a cada día. A mí me parece que aquí en este caso el Ministerio Público tiene un rol que tiene que hacerlo de verdad con un sentido de urgencia y no tanto secretismo, porque fíjese que finalmente todo se sabe igual y lo sabemos a través de los audios que hemos conocido, Sí. que como digo, cada día más escandaloso y más ordinario, Diputada, pero que son una realidad de lo que Oiga. estamos viviendo acá. yo le quiero dar las gracias por el contacto con el programa a esta hora de la noche. Gracias por haber estado en el tiempo violento. Quizás un desafío, pero en una palabra, diputada, en una palabra, el caso Polisi. En una aberración. Aberración, ya, me ética, quedo con eso. moral. Me quedo con eso. Aberración. Ética y moral. Flor Baiza, diputada de la UDI por el Bio Bio, en contacto con el programa a esta hora de la noche. Gracias, diputada, que esté bien, un gusto. Y política, póngale política, la aberración. No, era una palabra. Aberración, entonces, ética, moral y Entendió, política. Abrazo, que esté bien. Chao, diputada. Gracias. Aberración política, ética y moral, decía la diputada Baice. Con un poder de síntesis tremendo. Sí, me costó despedirla, pero no, está muy bien. Diputado Mesa, todos estos casos, el caso Polisi, el caso del Norte, Democracia Viva, además, estos casos que son como bulladitos, muy bullados, nos sacan de la mirada de los que son multimillonarios. Partamos por este, caso Polisi, Polanco y Godoy, los que están ahí en pantalla. ¿Qué le genera a usted, diputado Mesa, este caso? ¿Qué le evoca en términos emocional, quizá? Además, sobre todo hoy día que supimos que aquí había un plan de expansión, o sea, había un proyecto listo, comillas, según la propia Camila Polisi, de 400 millones de pesos en la Araucanía. Y estaba listo, había todo un plan, se había estructurado todo, habían arrendado una fundación, habían comprado una OTEC, estaban listos para expandirse en el sur. O sea, esto era mucho más de lo que fue. Se planeaba mucho más. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta historia? O sea, aquí claramente, yo no sé si sea extrapolable el análisis que se hace del caso de Bio Bio con las otras regiones. Son 10 regiones, 11 regiones las que están involucradas. Y creo que cada uno de los casos tiene sus particularidades. Pero este caso en concreto, creo que se está vislumbrando que existía una especie como de maquinaria muy bien pensada y muy aceitada para defraudar al Estado. Aquí no se trata simplemente, a lo mejor como, digo simplemente cuando en realidad no es tan simple, como pasado con el caso de Democracia Viva, que fue el primero, en donde entre amigos básicamente acordaron traspasarse recursos a una fundación que en realidad no tenía la experiencia, después el señor Andrade reconoce que no tenía la experiencia, pero acá creo yo que es más profunda la maquinación para lograr defraudar al Estado. Y aquí se hace, al final, y yo creo que eso es el sentimiento generalizado, se hace un daño, evidentemente político al gobierno, quizás al presidente se le hace un daño, pero el daño más importante se hace a las personas que ven que existe un plan del gobierno de avanzar en soluciones habitacionales y toda esa plata se está desviando y al final uno dice, chuta, ¿cuántas casas menos, soluciones habitacionales menos se van a construir por culpa de estos casos? ¿Tan maleada la meta del gobierno de hacer 260.000 soluciones habitacionales durante el gobierno del presidente Boric con todos estos escándalos? ¿Qué opinión tiene usted respecto del caso Polisi, diputada Schneider? Sí, lo primero es que, a ver, yo no estoy en conocimiento del detalle en particular del caso Polisi. ¿No lo ha seguido? O sea, lo he seguido por la prensa, pero me refiero que no me he puesto a leer los antecedentes detrás.
Pero yo a lo que Se me puede quiero... ahorrar Netflix, se ahorra No, Netflix. o sea, uf. O sea, no, no, he visto los titulares más, Y la foto. más llamativos, pero creo que aquí lo importante es que yo comparto la indignación que generan muchas personas este tipo de casos. O sea, a mí me indigna que haya personas, sea del gobierno central, sea de los gobiernos regionales, como a propósito de lo que estamos hablando, sea del gobierno anterior, sea donde sea, que hayan personas que crean que los recursos públicos, los cargos del Estado, son para enriquecerse, son para metérselo en su propio bolsillo. A mí eso me indigna y creo que a todas las personas nos indigna. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora es dejar que la justicia actúe, pero la política, quienes estamos acá, que somos parlamentarios, ¿qué podemos hacer? Ponernos a trabajar, a legislar, para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Es claro que hay distintas grietas, resquicios en nuestra institucionalidad que permiten este tipo de hechos tan condenables. Bueno, cerrémoslo, terminemos con eso. El gobierno hoy día anunció una agenda por la probidad y la transparencia, con medidas concretas. Tenemos la comisión de expertos y expertas en materia de la relación del Estado con las fundaciones, que el 25 de agosto, si no me equivoco, nos van a tener las propuestas sobre la mesa. Entonces, yo sé que hay muchos detalles escabrosos en esto de Camila Polisi, que puede ser muy jugoso, pero yo no quiero convertir esto en una farándula, porque a mí me parece que esto no es chistoso, esto es gravísimo, esto defrauda la confianza a la gente, indigna a la gente en su casa y me indigna a mí también. Y yo quiero trabajar porque esto no siga pasando. Sí, en privado me voy a reír de estas cosas como la lencería. Como que la son, chimuchina que tiene, claro. Da mucho para tirar lo de las lencerías, pero a mí me parece algo serio. Diputada Morales, uno que es de regiones, tiene su corazón puesto en las regiones y se peleó tanto para que existiesen los gobernadores, que se descentralice el poder, que llegue la gente. Esto lo único que hace es darle la razón a todas esas personas que decían no hay que darle poder a las regiones porque mejor que lo manejemos todo desde el centro porque es mucho más pro, entre comillas, entre tantos otros motivos. Eso a mí en lo personal me complica, me duele. ¿Qué le pasa a usted? Es difícil, ¿no es cierto? Para los que somos de regiones esto es muy difícil porque efectivamente es indignante, pero también para los que somos de regiones es muy doloroso porque ¿cuánto se luchó en este país para poder elegir a un gobernador o una gobernadora regional? Antes se designaba a dedo por presidente de la República, ¿no es cierto? Eran los intendentes. Claro. Fueron décadas, comisiones presidenciales entre medios, reformas constitucionales, para que existiera esta autoridad en la región elegida popularmente como son los gobernadores y gobernadoras populares, regionales, a lo largo de Chile. Y están en el primer periodo, están en su primer periodo. Es primera vez que tenemos gobernadores y gobernadoras a lo largo de Chile, administradores regionales, que tenemos, ¿no es cierto?, unos cores más empoderados, que tenemos consejeros con mayor presupuesto. Avanzamos en mayor presupuesto por las regiones en el royalty, que costó muchísimo. Incluso con un voto en contra del Partido Republicano, pero lo logramos. Logramos llegar con el royalty a tener más presupuesto para las regiones. ¿Tenían razón entonces? Y pasan estas cosas. Entonces yo comparto... Quizás nos dieron la razón a algunos gobernadores. Es doloroso, es indignante. Yo no quiero decir que tenía la razón, sino que por el contrario, yo creo que acá, obviamente, cuando uno ve que hay 11 casos en la región, 11, no es uno, no es un caso en el norte. Tenemos 11 fiscalías regionales que están investigando. Uno dice, acá hay un tema efectivamente de que hay ciertas grietas, como decía la diputada Schneider, que hay algunos que la están aprovechando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si no queremos retroceder en descentralización, yo comparto que si no queremos que los republicanos tengan razón y que la única manera de administrar presupuesto es desde la moneda, claro. Yo creo nosotros no estamos en contra de la descentralización. bueno, pero que lo estás diciendo. Yo quiero creer que podemos administrar recursos desde las regiones, pero para eso vamos a tener que cerrar estas grietas y en eso la transparencia 2.0 va a ser muy importante, la agenda de la Comisión Jaraquemada y sobre todo esta ley de presupuesto. Esta ley de presupuesto tiene que cerrar esas más de 100 y tantas glosas que existen desde el año 2015, que existen en nuestro país, estas glosas que permiten entregar estos recursos casi saltándose la fila y sin ningún... Diputada Rafael, la quiero escuchar más. Usted también es de región, es de una región que siempre ha sido postergada, la región patagónica, desde Aysén. Mira, lo primero que quiero señalar el tema de las fundaciones. Los distintos casos de las fundaciones que hemos escuchado tienen como la misma forma de proceder y eso llama la atención. Cuando son fundaciones que se crean 1 o 2 días antes que se haga la licitación en forma directa, ni siquiera licitación, trato directo, no tienen el giro, todas son como muy parecidas y la gran mayoría son de Revolución Democrática, son personas que integran el Partido de Revolución Democrática. ¿La gran mayoría de qué? ¿De las fundaciones? De las fundaciones, la gran mayoría tiene que ver con personas que tienen... ¿Cuántas son? Sí, a ver, el caso de Luciano Democracia Rivas Viva, en la Araucanía. En el caso de Democracia Uno Viva, de esos casos son 3 veces Democracia Viva. Luciano Rivas de Chile, vamos. No, son 300 millones. Yo no voy a defenderlo. Yo no lo voy a defender. Yo tampoco lo voy a defender. No lo voy a defender. Es que no nos apuntemos con el dedo. Trabajemos para que esto no siga todas las ocurriendo. fundaciones. Pero no pidas que no apuntes con el dedo apuntando tú con el dedo. No. Igual
es injusto. No. Estoy diciendo que hay casos de Hablemos con la verdad. Perdón, para Hablemos que se con entienda, datos sobre la mesa. Para que se Eso entienda, sí, claro. datos sobre la mesa. Datos, No más que exacto. de queda acá. El Datos caso de sobre la Democracia mesa. Viva efectivamente sacude el corazón de Revolución Democrática Sí, porque eso son claro, todos nadie lo ha de negado. Revolución Democrática. Pero, no sé, en el caso de la gobernación de los lagos, el gobernador es un ex demócrata cristiano. En el caso de la región del Biobío, la misma historia. Araucanía, en la Chile Araucanía, el gobernador de derecha también tiene También, casos absolutamente. Ahí involucrados. no hay Y ninguna todo eso es condenable. defensa al respecto. O sea, yo entiendo que el Ministerio de todo eso es Justicia condenable. está Todo es condenable. investigando aproximadamente 40 fundaciones y que yo sepa, la única vinculada a un partido No, hay Frente más, Amplio hay es la más. de Democracia Viva. La ¿Me verdad puede que no pedir recuerdo, los nombres? no recuerdo los nombres. No, Bueno, yo no pero recuerdo termine, ninguna. Absolutamente solo eso. Y Yo no estoy respecto a los segura, gobiernos pero regionales y a la todos descentralización, la Sí. pregunta que tú me hacías, Eduardo, a mí me preocupa mucho la ley de financiamiento que viene ahora. La ley de financiamiento que viene ahora, uno de los grandes puntos que tiene es la capacidad que tienen los gobiernos regionales de endeudarse y de endeudarse también con deuda extranjera sin responsabilidad y sin aval del gobierno central. O sea, podemos tirar a pique a una región con un mal gobernador que se endeude y que después cambie de gobernador. Esa región no sale a flote, pero por ningún motivo. Sin aval ni siquiera del nivel central. Eso es muy preocupante. Yo creo que ahí nosotros no podemos permitir eso. La ley de ese artículo no puede estar, porque las regiones, y las regiones pequeñas, en donde tienen un pequeño nivel de endeudamiento y finalmente no van a poder tener ninguna capacidad de crecimiento y desarrollo. Claro, a ver, entonces tenemos dos buenas herramientas, diputada Schneider, para salir de esta crisis. Uno, que el presupuesto, que para el próximo año, sea pero perfecto, bien estructurado, Sacar sacando esa las Ahí cosas yo me quiero corresponde. hacer cargo de una Una cuestión. cosa. Y lo otro, probidad, avanzar en materia de probidad. La agenda que tiene, al menos el Y la presentado capacidad el que tienen presidente. y la capacidad que tienen los gobernadores de tomar decisiones Es que solos. allá quiero ir, Sin el porque consejo, ojo, sin la votación cuando del hablamos No puede de ser. todos estos fondos que están ocurriendo con los gobiernos regionales, casos escandalosos, que al igual que todos me parecen sumamente condenables, no quiero entrar en eso, la mayoría son con el presupuesto, con las glosas que vienen del año 2022, es decir, el último presupuesto del presidente Sebastián Piñera, donde fue algo que se detectó de cara al presupuesto 2023, que ahí había una tendencia, incentivo a que de los gobiernos regionales se traspasaran muchos recursos a privados. Estamos hablando que con el presupuesto del 2023 eso Esa es la descendió glosa 02, mucho. lo hablamos ayer. La glosa 02, exactamente. En el año 2022, con el presupuesto que venía del gobierno de Piñera, algo así, el traspaso desde gobiernos regionales a privados iba en el 56%. Hoy día estamos en el 20%. Pero eso no implica que el problema esté solucionado. Acá hay que subir claramente el estándar en materia de transparencia y prioridad para el gobierno regional y para todo. Pero ahí es donde yo creo que también se requiere un acuerdo transversal. Y por eso es que a mí me parece que es tan dañino y tan poco útil el que la oposición, el que la derecha esté usando esto como un punto político, una farandulización de esto para atacar al gobierno, confundir que los gobiernos regionales y meter al gobierno en todo. Acá todos los sectores estamos involucrados en una cuestión que es condenable y nos tenemos que poner a trabajar. Y yo esperaría que pongamos más el acento ahí que en atacarnos, porque yo no he escuchado ninguna propuesta a la derecha para elevar en materia de probidad y transparencia. Lo único que recuerdo es que votamos una solicitud para levantar el secreto bancario de los parlamentarios y de las autoridades, y la derecha lo votó en contra. Vamos a Todo hacer lo que me acuerdo de eso. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más tiempos violentos aquí en Vía X. No se vayan.